el día de hoy vamos a recorrer el vernissage. Es el mercado de artesanías más grande de Ereván. En este lugar, el arte, la cultura y la tradición armenia cobran vida. Artistas y artesanos se reúnen para mostrar una increíble variedad de productos, como joyas, cerámicas, pinturas, alfombras, textiles y antigüedades únicas. Pero este mercado no solo es un lugar para comprar, sino también para disfrutar de la creatividad y la artesanía armenia en un entorno animado y dejarse sorprender por la riqueza cultural indiscutible de este hermoso país. Cada rincón cuenta una historia y cada objeto refleja la profunda tradición y el talento de sus creadores. El vernissage es sin duda un destino imprescindible para quienes desean sumergirse en el corazón de la identidad armenia, rodeados de un ambiente lleno de vida y autenticidad. El nombre proviene de la palabra en francés vernissage, que significa como exposición de arte, como, ¿sí? ¿Qué significa vernissage? Esa parte yo no la estudié en el curso francés que di. Le ponen así por la idea por la que surgió el vernissage. Fue en los años 80 un grupo de artistas y pintores armenios pues querían encontrar un lugar donde exponer sus obras y comercializarlas. Así se reúnen y comienza la idea del vernissage, y ha crecido muchísimo hasta el día de hoy, que ya ocupa más de 300 metros a lo largo de toda esta calle, y eso es lo que vamos a recorrer hoy. Mira, a mí que me gusta tanto la carne asada, mira ahí como tienes que comprarme un kitcito de eso para hacer carne asada. Miren, estos hornos son muy típicos armenios. En este caso estos son con resistencia, son eléctricos, miren ahí los cables. Pero aquí habitualmente ese tipo de hornos son en el suelo, enterrados en el suelo, y entonces los pinchos esos se ponen vertical con la carne. Y esta es la versión actual de esos hornos. Ay, mira, la novela me 1945-1965. Muchas son antigüedades, sobre todo de la época soviética. Aquí, si les gusta coleccionar ese tipo de elementos, los pueden encontrar. Parece. La vaina del chiquitín, a ver si se ha vuelto. Un producto de plata, de la 95. También estas son muy típicas aquí. Son muy bonitas. Y la luz no puede faltar. Este me lo compró Henry aquí, me lo regaló hace ya ahorita 3 años cuando llegamos. Fue lo primero que tuvimos así de que representaba al país. Y yo le tengo en lo particular mucho aprecio. Son billetes antiguos. Eso. De cuando el Imperio Ruso. Son billetes de esa época, tío. Encuentro muy interesante las antigüedades, realmente son impresionantes el nivel de conservación que tienen y la carga histórica que tienen, la historia detrás. Qué bonito. ¿Cómo se llaman las que traen en los juguetes? Cigüeña. Cigüeña. ¿Parecen cigüeñas? Bueno, no sé qué son. Mira, aquí es donde se prepara el café tradicionalmente. Mira, estos pequeñitos que son así.
Unos trampitos, tío. Y aquello que hacen tirapiedra. Mira el juego de ajedrez. ¿Y esto cómo se juega? ¿Cómo se juega eso, tío? Aquí ¿quién se come aquí? Vale. ¿Cuánto cuesta? 538.000 dirhams. Eso viene Alrededor de siendo. $1.500. Pero verdad que. Sí, está bueno, está tocado. Muy bonito. Mira, juega, toma verlo. Esto a Henry sí le gusta, aquí lo y se me pierde. Estoy mirando tanto ajedrez, me acuerdo que yo nunca supe jugar bien ajedrez. No tenía paciencia para pensar. Me aprendí nada más los movimientos de cada ficha y ya. Sí, pero como paciencia va a pensar. Y después mi hermano empezó a estudiar el ajedrez y ya después me ganaba. Yo le llevo 4 años y cada vez que me ganaba me daba una roña y nunca jugué ajedrez. Mira, aquí parece que es donde hacen las fichitas, ¿no? En el lot de los caballos. Wow, qué interesante. Parecen soldados romanos. Pues sí, qué bonito. Este vale menos, ¿eh? 336 como $900. Qué interesante, que menos talento tienen los que hacen los juegos. No, yo encuentro que los armenios son muy buenos orfebres, ¿eh? Todo lo que es metal lo trabajan con una delicadeza y un nivel de detalle. El metal, la madera, la piedra. Bueno, la piedra también. También que son técnicas que han desarrollado por muchos años y se nota, eso se La nota. pistola de esparro. De esparro. Sí, pero si aquí no habían piratas. De esparro no era armenio. A ver, mira si tú puedes leer lo que dice ahí. French Duel Pistol. Una pistola de duelo francesa. ¿Viste que no es la de esparro? ¿Y a esparro de qué país era? Bueno, era caribeño, por lo menos. Pero sí, ellos venían de esos lados, así que sabrá Dios si trajeron los floretes de... Ya, esparro era de Islas Caimán. No, vivían por allá, pero no eran de allá. Mira, ¿a quién me encontré? Miren los pañuelos con las letras armenias y los símbolos, qué bonito. Los nombres armenios: Ariana, Ani, Anahit, Mani, Lilith, esto es muy común, Nare también. Esos son los nombres, ¿verdad? Que son muy comunes, muy comunes. Pues son nombres bíblicos, nombres de antiguas diosas o de flores. También se usan mucho. Ellos son bastante conservadores con los nombres, son bastante tradicionales, normalmente no ves nombres extraños como sí hacemos en Latinoamérica, que inventamos de todo. Ellos son muy conservadores con los nombres. Quiero un pulsito de bolita. Titi, ya de eso me regalaste uno. Quiero un anillito. Negrito. Pues se usaba cuando yo tenía 10 años. Usaban los pulsitos de bolita. La moda cíclica siempre vuelve.
Mira, muchas piedras. Ahí. 50,000 dirham, 40,000 dirham, 60,000 dirham. This is very cheap. This antique, old, no new. How many years? 100, 120. This is 120. Wow. Look, this is only 100, 120 old. Yes, this is antique, no new. This is Carpetene. This is my name is Stefan. Oh. Armenia, I am one. This scholar. Two no. I am one. It's mine. Collage. There it is. Special. Impresionante. Aquí hay alfombra para forrar desde el piso, las paredes y el techo. Pero son bien bonitas. Mira cómo va cayendo. Sedlao. Qué interesante, va cayendo como una arenita y va cambiando el paisaje. Ay, los gorros. Estos gorros son tradicionales de los trajes típicos armenios. No, las mochilitas están buenas, ¿no? Una mochilita. Gracias. Claro, sí. Ah, los sacos, mira, también esto es parte del traje típico. ¡Ay, para niños! ¡Qué lindo! Me encantan los gorros. Pero estos serían los de los hombres, ¿eh? Los de las mujeres tienen como joyas de plata. Son unisex. No, esos son los de los hombres. Bueno, en medio aquí del vernizaje encontramos un restaurancito, así que vamos a aprovechar y vamos a almorzar. Mira el menú con el monte Arará. Quiero probar el cachapuri. Aquí debe tener queso, huevitos fritos, mantequilla, como un pan con huevo frito y mantequilla. ¿A quién no le gusta el pan con huevo frito? Pongan en los comentarios ahí. Bueno, yo quiero probar esto, se llama la magia. Ok, ¿Quieres este que tiene queso? está bien, sí, Este es lo mismo pero con queso. está bien. Ay, vamos a ver cómo preparan el plato de Aí mais assim, para ustedes. Pare. Oh, salado. De lo más agradable es todo, me dejaron grabar sin problema. Qué bonito. Y mi batido de helado de fresa. ¿Está rico? Es de fresita, ¿verdad? ¿Tú pediste limonada? Nada con menta. Tiene buena pinta eso.
no empieces a cuadrar para que que ya tú te tomaste tu batido. ¿No quiere cambiar? Mi medio batido por tu vaso entero. Miren lo que quiere cambiar. No es abusadora, medio batido por una limonada entera. No puede ser. No se case, no se case. Oye, te voy a dar las orejas. Tómate tu batido. Mira, con limoncito para echarle. Como primo esto. Es una masa como la de la base, con carne molida, espesa y queso. Está bien rico. Tell me the name of this. Lamayu? Yes. Oh. It calls lamaju. The ingredients is meat, Uh-huh. grounded meat, Uh-huh. and the tomato pasta. Thank you. Your name? My name is Eddie. Eddie? Eddie. Oh, nice to meet you. Dana, Henry. Nice to meet you. Entonces, ¿cómo se llama? Lamayu. El plato. Oh. Pancito con huevo frito y queso. ¿A quién no le gusta esto? ¿Y eso cómo se come? ¿Con las manos así? Tienes que embarrar. ¡Ay, qué Está caliente, interesante! está caliente. Está acabado de sacar del horno, se lo hicieron ahora mismo. Bueno, supuestamente hay que revolverlo todo. A mí me gusta ir mojando, pero dicen por ahí que hay que hacer un remezclón aquí. Oh. Ay, me va a ver, No, te como primero. Ay. Qué rico, esto está para desayunar esto todos los días. Todos los días. Yo quiero probar. Está caliente, mi madre. Bueno, hay que... Se boca, se boca. Está rico, como tiene que ser. Mira, todo eso da en el borde del quesito. Es rico. Mira, mira, mira. Está caliente. No que sople. Henry, pero eso Me cogí. no era con la mano que se comía. Yo tuve que pedir cubierto. Porque esto me superaba, estaba muy caliente y yo quería comérmelo ya. ¿No será que no sabes cómo comértelo? ¿Ves? Yo creo que no sabía cómo comértelo. Díganlo ahí en los comentarios cómo se come el cachapura. Oye, tenía hambre el señor, tenía hambre, mire. Me comí todo. Limpió. Con ayuda del vecino, pero limpió. Estaba muy rico.
Mira que se encontró. Le doy una pista huevo ahora en la boca, aquí damos unos besitos. No deja de... Miren qué curioso. ¿Verdad que está bonito la mano? En una piedra. Y miren, aquí está la parte de los cuadros. Que realmente fue por aquí por donde empezó todo, por el arte plástico. No, mire, para ahí no mire. Mira aquí. Bonito. Los bodegones con granada. Me lo miro para la tela que le gusta la cigüeña. Aquí en esta región vienen las cigüeñas a anidar en esta época, de hecho. Y bueno, no podía faltar. Sí, tiene esas puerticas de La Habana Vieja. ¿Qué puertita? Esas son puerticas de La Habana Vieja. Igualito. Esas son puertas de La Habana Vieja. Miren, matrioska. Mire, y escenas de antiguos muñequitos rusos. Yo creo que sí. Estas son las que me llamaron la atención porque se enganchan los billetes aquí. Ajá. Se queda por fuera el billete, entonces se ponen las tarjetas. Ah. Interesante. Mira las nubrecitas. Son granadas. Pero bueno, aquí se dice nure y ya no hay forma que no le diga de otra manera que no sea nure. Ah, mini. Esos son los que son parte de del vestuario de boda. Son como unos cinturones de plata que se utilizan como parte de las guardas de boda. Aquí, aunque hay muchas que sí se toman un vestuario, digamos, más occidental, todavía como que se ha reinterpretado el vestuario de boda y se ha traído a la actualidad. Muy bonito, muy bonito. Mira, estos sí son de piedra. Estos sí son de piedra. Aquí la bandera armenia. Vamos a buscar la bandera de Cuba. ¿Tú crees que esté ahí? No está. No está la bandera de Cuba. Vámonos aquí. Mira qué bonita. Ahora sí, Argentina. Y no está la de Cuba. Hay que buscar una banderita de Cuba, muchachito. ¿Quieres un sonajero, Titi? Mira, está grande, ¿eh? Titi, ¿ves eso? Impresionante. Oh, los barrilitos de coñac. He visto tanto tablero ajedrez que ya tengo ganas de jugar ajedrez. El ajedrez aquí es deporte nacional, lo dan en las primarias. Y como asignatura principal, obligatoria. Ay, mira esto, qué bonito. Oye, pero los bigotes esos están necesitando un barbero urgente. El mercado abre todos los días, pero yo les recomiendo que si van a venir, vengan en fin de semana porque hay más vendedores. Vienen incluso de otras regiones de Armenia a poner un puesto el fin de semana, porque también es el día que más personas vienen, más turistas vienen,
Al final se ha convertido en un icono turístico de la ciudad porque es el mejor lugar para comprar souvenirs, para comprar regalos, es aquí. Y para ver cosas interesantes, porque de verdad que más allá de las ofertas por vender, ves cositas interesantes que hace tiempo no se veía. Sí, mira, por ejemplo, un microscopio de la época soviética. Mira esto. Mira los teléfonos, Titi. Muchas cosas interesantes para ver. Anda, hasta zapatos. Ay, mira. Tuve ese. Es que tú querías con Camila Blin Blin, ¿eh? ¿Y me podré probar? Vamos a ver. Es más de lo que yo le decía de las bodas. Ven, pues son como unos cinturones. Son unos... Se va la cabeza. Claro, ustedes. La azul. Se van a ir para la cocina de las cuarentonas. Oye. Mira un burrito. Mira, tú que querías que yo me comprara un carro, cómprame uno de estos. No toques, mira, tanto. Oye, que lo toca todo, Tienes que chico. poner el cartel más grande. Lo toca todo. Tengo que andar otra vez para que no toque las cosas. Mira, más de las joyas de las bodas. Ay, eso sí me gustó. Titi, hay que volverse a casar. ¿Ok? Hay que volverse a casar. ¿Tú estás Para yo seguro? ponerme así un traje típico Yo no estoy meño seguro de de hacer eso boda. por segunda vez. Titi, sí. Eso estaba muy bonito. Eso tiene un olor bastante característico y lo usan mucho en los negocios aquí, como para atraer la abundancia y la prosperidad de los negocios. Lo usan mucho, es como para bendecir, porque también lo usan en otro tipo de ceremonias, ya más de otro carácter, ¿no? Después tú dices que yo lo toco todo. ¿Se peina? Bueno, Titi, los monasterios. Aquí estuvimos. Aquí todavía, mira, nos falta. ¿Cuánto todavía mandé? Sí, creo. Nos faltan unos cuantos porque no sé. Pero la meta es visitarlos todos. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Eso ha sido todo. Nuestro recorrido por el Vernissage. Nos vemos en el próximo video.